La industria cinematográfica de Hollywood ha producido incontables comedias a lo largo de las décadas, pero pocas han logrado capturar la atención global y convertirse en un fenómeno cultural tan masivo como la cinta estrenada en el año 2009, dirigida por Todd Phillips y escrita por John Lucas y Scott Moore, conocida en Hispanoamérica bajo el título de ¿Qué pasó ayer? Y originalmente llamada The Hangover. La premisa de la película parece sencilla en la superficie, pero la estructura narrativa utilizada, que funciona casi como un rompecabezas policíaco o un misterio neo-noir combinado con comedia de enredos de clasificación restrictiva, revolucionó la forma en que se construyen las comedias de gran presupuesto en el siglo XXI. La historia no comienza en el epicentro de la locura, sino en las consecuencias devastadoras de una noche descontrolada, utilizando un recurso de analepsis o salto al pasado que establece de inmediato una sensación de urgencia, intriga y desesperación entre los personajes principales. El relato arranca en una mañana soleada pero angustiante en el sur de California, donde Tracy Garner se encuentra vestida y lista para los preparativos finales de su boda. Sin embargo, el ambiente festivo está completamente arruinado por la ausencia total de su prometido, Doug Linebrink. Tracy camina de un lado a otro sosteniendo su teléfono móvil, marcando frenéticamente el número de Doug una y otra vez, solo para ser redirigida de manera constante al buzón de voz. La tensión aumenta a niveles insoportables, porque la ceremonia está programada para llevarse a cabo en tan solo unas pocas horas, y la logística del evento requiere la presencia inmediata del novio. Tras varios intentos fallidos por comunicarse con su futuro esposo, Tracy decide llamar a Phil Winnick, quien es el mejor amigo de Doug y uno de los acompañantes designados para la despedida de soltero. Cuando Phil finalmente contesta el teléfono, su voz suena agitada, exhausta y llena de un pánico duradero. Sin rodeos ni rodeos diplomáticos, Phil le confiesa a Tracy una verdad aplastante y surrealista al decirle que la boda simplemente no podrá llevarse a cabo ese día. Ante la conmoción de Tracy, Phil explica con una frialdad involuntaria que han cometido un error monumental y que no tienen la menor idea de dónde se encuentra Doug. La revelación deja a Tracy paralizada, ya que se supone que el grupo solo había viajado a Las Vegas 2 días antes para celebrar una despedida de soltero rápida y tradicional, con la promesa explícita de regresar a tiempo y sin ningún contratiempo para el gran día de la boda. Para comprender cómo 4 hombres adultos terminaron varados en el desierto de Nevada, habiendo perdido por completo al novio a pocas horas de su matrimonio, la narrativa nos traslada 48 horas al pasado, mostrándonos los eventos previos al viaje. En este punto se nos presenta la dinámica interna del grupo y las personalidades tan dispares que lo conforman. La primera escena del pasado nos muestra a Alan Garner, el hermano menor de Tracy, junto a Doug mientras se miden los trajes para la boda. Alan es presentado desde el primer segundo como un hombre socialmente torpe, infantil, sumamente inmaduro y dependiente, cuyos comportamientos extraños y falta de filtros verbales hacen que la mayoría de la gente prefiera mantener su distancia. Durante la prueba de vestuario, Alan le pide apasionadamente a Doug que lo incluya en el viaje a Las Vegas para la despedida de soltero. Originalmente, el plan de Doug era realizar una escapada tranquila e íntima, únicamente con sus 2 mejores amigos de la infancia, Phil y Stu. Doug sabe perfectamente que la presencia de Alan puede alterar la química del grupo, ya que Alan suele generar situaciones incómodas y roces constantes con extraños. Sin embargo, debido al inmenso cariño que le tiene a Tracy y cediendo ante la presión familiar para hacer sentir integrado a su futuro cuñado, Doug acepta llevar a Alan en el viaje, una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas de manera irreversible durante los siguientes 2 días. Antes de emprender el viaje por carretera, el padre de Tracy y Alan, un hombre adinerado y de carácter imponente, busca a Doug para ofrecerle un gesto de confianza enorme. Sabiendo que los jóvenes planean viajar a Las Vegas, el suegro le presta a Doug su posesión más preciada, un clásico y flamante convertible Mercedes-Benz de color plata. El padre de Tracy le deja muy claro a Doug que ese vehículo representa no solo un objeto de gran valor monetario, sino un símbolo de estatus y cuidado personal, pidiéndole con firmeza que mantenga el automóvil intacto y que cuide de su hijo Alan durante la travesía. Doug, sintiéndose honrado y sumamente comprometido, promete regresar el vehículo en perfectas condiciones junto con todos los integrantes del grupo. La primera parada del trayecto consiste en pasar por Phil Winnick, interpretado por Bradley Cooper.
Phil es un profesor de escuela primaria que vive profundamente frustrado con su rutina diaria, su matrimonio y la monotonía de su vida adulta. A pesar de trabajar educando a niños pequeños, Phil demuestra una actitud cínica, egoísta y manipuladora. Esto queda en evidencia cuando la cámara lo muestra pidiendo dinero en efectivo a sus propios alumnos bajo el pretexto de recaudar fondos para una excursión escolar, cuando en realidad planea utilizar todo ese dinero para financiar sus vicios, apuestas y bebidas durante el fin de semana en Las Vegas. La llegada de Alan en el vehículo genera un momento de tensión inicial, pues Phil no oculta su desagrado por la inclusión del cuñado inmaduro, pero Doug logra calmar los ánimos para mantener la paz antes de continuar el viaje. El último integrante en unirse a la travesía es Stu Price, interpretado por Ed Helms. Stu es un dentista neurótico, obsesivo, extremadamente precavido y sometido psicológicamente por su novia, Melissa. La relación entre Stu y Melissa es tóxica y abusiva, dominada por el control absoluto que ella ejerce sobre cada aspecto de la vida de él. Melissa aborrece a los amigos de Stu y prohíbe rotundamente cualquier tipo de viaje a lugares como Las Vegas, asociándolo con la infidelidad y la perdición. Para poder asistir a la despedida de soltero de su mejor amigo, Stu se ve obligado a elaborar una mentira compleja, asegurándole a Melissa que asistirá a una tranquila conferencia de negocios y cata de vinos en el Valle de Napa. Mientras Stu empaca sus cosas en un estado de nerviosismo absoluto, tratando de coordinar su mentira por teléfono, el convertible Mercedes se estaciona afuera de su casa, marcando el inicio formal de la travesía por el desierto hacia la capital del entretenimiento. El viaje por carretera sirve para afianzar la química en pantalla de los 4 actores y para establecer el tono cómico de la cinta. A medida que se aproximan a los neones deslumbrantes de Las Vegas, la emoción del grupo aumenta. Al llegar al famoso hotel y casino Caesars Palace, la intención inicial de Stu era reservar un par de habitaciones sencillas y económicas para no gastar demasiado dinero. Sin embargo, impulsados por la mentalidad derrochadora de Phil y el deseo de ofrecerle a Doug una experiencia inolvidable, deciden cambiar los planes en el mostrador de recepción y alquilar una de las suites más lujosas y costosas del complejo, una impresionante villa en el piso superior con vistas panorámicas a la franja de la ciudad. Stu y Phil acuerdan pagar la enorme diferencia como un regalo especial de despedida para el novio. Una vez instalados en la villa, el grupo se arregla para salir a conquistar la noche. Antes de dejar la habitación, Stu saca de su equipaje un pequeño estuche que contiene un valioso anillo de bodas familiar. Stu les confiesa en secreto a Phil y a Doug que tiene la intención de aprovechar el viaje para pedirle matrimonio a Melissa al regresar, creyendo tontamente que dar ese paso arreglará los problemas de control en su relación. Phil reacciona con incredulidad y rechazo absoluto, advirtiéndole a Stu que casarse con una mujer que lo manipula y lo respeta tan poco es el peor error de su vida. Por el contrario, Doug adopta una postura más empática y apoyadora, felicitando a su amigo por su buena fe. Con la noche cayendo sobre la ciudad, los 4 hombres suben a la azotea del hotel para iniciar formalmente la celebración con un brindis privado bajo las estrellas. Alan, buscando desesperadamente la aprobación del grupo y queriendo sentirse aceptado como un hermano más, toma la palabra y ofrece un discurso torpe, extraño pero genuino sobre la amistad, refiriéndose a ellos por primera vez como una manada de lobos solitarios que finalmente se han encontrado. Tras el emotivo y estrafalario brindis, los 4 levantan sus vasos de Jägermeister, beben el alcohol y contemplan el horizonte luminoso de Las Vegas, sin sospechar que ese trago marcará el punto de no retorno y el fin absoluto de su memoria durante las siguientes 12 horas. Al día siguiente, la luz del sol penetra violentamente por las cortinas de la suite, revelando un escenario de devastación absoluta que parece sacado de una zona de guerra. Los 4 amigos se despiertan uno a uno en medio de una resaca colosal, completamente desorientados y sufriendo de una amnesia retrógrada severa, causada por las sustancias consumidas la noche anterior. La hermosa villa de lujo está destrozada. Hay sofás volcados, humo saliendo de rincones desconocidos, cortinas quemadas y escombros repartidos por todo el piso. Para mayor surrealismo, una gallina viva camina tranquilamente por la sala de estar, sin que ninguno de ellos pueda explicar cómo llegó hasta ahí. Alan es el primero en levantarse y camina a tropezones hacia el baño principal para refrescarse la cara. Al abrir la puerta, se encuentra cara a cara con un tigre de Bengala adulto que descansa placenteramente dentro del baño. Aterrorizado, Alan cierra la puerta de golpe y corre hacia la estancia para advertirle a los demás.
Phil, aún adormilado y asumiendo que las palabras de Alan son solo producto de sus alucinaciones o tonterías habituales, camina hacia el baño para comprobarlo por sí mismo, descubriendo con horror que efectivamente hay un depredador salvaje esperándolos dentro de la suite. Mientras tanto, Stu despierta en el piso de la sala sintiendo un dolor punzante en la boca. Al pasarse la mano por el rostro y mirarse en un espejo cercano, descubre con absoluto pánico que le falta por completo uno de sus dientes incisivos superiores y que tiene la encía ensangrentada. La crisis de Stu escala rápidamente al pensar en la reacción feroz de Melissa, cuando descubra que regresó de un supuesto viaje de negocios sin un diente frontal. Sin embargo, la verdadera tragedia del grupo se revela momentos después, cuando Alan va a buscar a Doug a su habitación para pedirle que los ayude a poner orden. La cama de Doug está intacta y el novio no aparece por ninguna parte en la suite. Al intentar llamarlo a su celular, escuchan el tono de llamada sonar dentro de la misma habitación. Doug ha dejado su teléfono móvil atrás y no hay rastro alguno de su paradero. La búsqueda se vuelve aún más desconcertante cuando el grupo escucha el llanto de un bebé proveniente de un closet en la entrada, encontrando a una niña de pocos meses metida dentro de un bolso. Sin memoria, sin novio, con un tigre en el baño, una gallina en la sala y un bebé ajeno en los brazos, la manada se enfrenta al misterio más grande y absurdo de sus vidas. Con la mente nublada por el alcohol y el absoluto vacío de memoria, la mañana dentro de la destruida suite del Caesars Palace se transforma en una carrera contra el tiempo. Phil, tratando de imponer un orden pragmático ante el caos absurdo, insiste en que no deben dejarse llevar por el pánico. Aunque la presencia del bebé complica la logística, Stu se niega rotundamente a abandonar a la criatura en la habitación, mostrando una faceta maternal y sobreprotectora que choca de forma cómica con su estado de pánico constante por el diente perdido. Decididos a armar la línea de tiempo de la noche anterior, el grupo junta a la pequeña niña, a la que Alan rápidamente apoda Carlos, en un intento infantil por encariñarse con ella, y bajan a los restaurantes del hotel para desayunar mientras analizan las escasas evidencias físicas que llevan en los bolsillos. Durante el desayuno, la mesa se convierte en una mesa de trabajo detectivesca. Phil saca un cuaderno y comienza a anotar los pocos fragmentos que sobreviven en su memoria colectiva. Recuerdan con certeza el brindis en la azotea, el trago de Jägermeister y la intención posterior de bajar a cenar en algún restaurante elegante del casino, pero a partir de ese punto, la memoria se vuelve un abismo negro. Alan comienza a vaciar sus bolsillos sobre la mesa, sacando un diente humano envuelto en una servilleta, el cual pertenece exactamente a la encía vacía de Stu. Stu se revisa los bolsillos y encuentra una serie de recibos de cajeros automáticos que indican que realizó un retiro masivo de $800 a las 11 de la noche. Por su parte, Alan muestra un boleto de estacionamiento del servicio de ballet del casino Caesars Palace marcando las 5 de la mañana. Finalmente, Phil nota que lleva puesta una pulsera plástica de identificación hospitalaria en la muñeca, lo que confirma que en algún momento de la madrugada visitó una sala de urgencias. Antes de salir a investigar las pistas, el grupo sube a la zona del estacionamiento del hotel para recuperar el valioso convertible Mercedes-Benz prestado por el suegro de Doug. Sin embargo, al entregar el boleto al encargado del valet parking, la sorpresa del grupo es mayúscula cuando los empleados no les entregan el automóvil plateado de lujo, sino una patrulla oficial de la policía de Las Vegas que el grupo aparentemente condujo hasta el hotel durante la madrugada. Incapaces de dar explicaciones razonables y sin querer llamar a las autoridades para reportar la desaparición del coche del suegro, los tres amigos y el bebé deciden subirse a la patrulla robada y dirigirse directamente al hospital indicado en el brazalete de Phil para averiguar qué ocurrió a mitad de la noche. Al llegar a la sala de urgencias, el médico de turno reconoce de inmediato a Phil y al grupo. El doctor les informa que llegaron al hospital alrededor de las 3 de la mañana en un estado de ebriedad severo y con un comportamiento impredecible. Tras revisar el expediente médico de Phil, el doctor revela un dato crucial al explicarles que los análisis de sangre mostraban restos de flunitrazepam, una sustancia sedante extremadamente potente conocida popularmente como rohypnol, o la droga de las violaciones. La presencia de este fármaco en el sistema explica perfectamente por qué ninguno de ellos puede recordar absolutamente nada de lo sucedido,
ya que la sustancia provoca una amnesia anterógrada total cuando se combina con altísimas dosis de alcohol. Buscando más detalles para localizar a Doug, Phil le pregunta al doctor si recuerdan a dónde se dirigían cuando salieron del hospital. El médico menciona que antes de retirarse, el grupo no dejaba de hablar sobre una boda a la que acababan de asistir o que estaban por celebrar en una famosa capilla de bodas express llamada The Best Little Chapel. Con esta nueva pista en las manos, el grupo aborda nuevamente la patrulla policial y se desplaza hacia la capilla para continuar reuniendo los pedazos de la noche perdida. En la capilla de bodas, son recibidos por Eddie, el encargado del lugar, quien los saluda con efusividad y entusiasmo. Eddie asume que vienen a celebrar o a recoger los recuerdos del evento de la noche anterior, pero se topa con la mirada confundida de los tres hombres. Ante la incredulidad de todos, Eddie les revela que Stu se casó legalmente a mitad de la madrugada con una hermosa joven llamada Jade, y que la pequeña bebé que traen en los brazos es precisamente la hija de Jade. Para confirmar la impactante noticia, Eddie les entrega un álbum fotográfico completo y un paquete promocional con camisetas, tazas y calendarios, donde aparecen Stu y Jade posando sonrientes y ebrios frente al altar. El descubrimiento sume a Stu en una crisis de pánico absoluta, imaginando la reacción destructiva de Melissa si llega a enterarse de que no solo mintió sobre el viaje a Napa, sino que se casó con una desconocida en Las Vegas y se convirtió en padrastro de la noche a la mañana. Sin embargo, al revisar las fotografías de la boda, Phil y Alan notan un detalle reconfortante y vital. Doug aparece en todas las imágenes sonriendo, abrazando a la pareja y participando activamente en la ceremonia. Esto prueba que hasta el momento de la boda, Doug estaba sano, salvo y junto a ellos. Para deshacer el matrimonio y recuperar la cordura, Eddie les proporciona la dirección del departamento de Jade para que vayan a hablar con ella y coordinen la anulación legal de los papeles. Sin embargo, justo cuando el grupo sale de la capilla de bodas, una camioneta oscura se frena bruscamente frente a ellos. De su interior descienden varios hombres armados con bates y pistolas, que comienzan a golpear la patrulla policial y a exigir a gritos la entrega de Doug y de un bolso misterioso. Aterrados por la violencia repentina, Phil acelera a fondo la patrulla para escapar del lugar, embistiendo accidentalmente la pierna de uno de los agresores en la maniobra, mientras los matones disparan contra el vehículo en medio de la calle. Tras lograr evadir a los agresores, el grupo llega finalmente al departamento de Jade. Al abrir la puerta, Jade resulta ser una mujer amable, comprensiva y dulce, que trabaja como bailarina exótica y acompañante para mantener a su bebé. Jade les da la bienvenida con serenidad y les confirma que Doug efectivamente estuvo con ellos durante la noche y que parecía estar disfrutando de la fiesta. Mientras conversan sobre cómo proceder con la anulación del matrimonio, Stu nota con sorpresa que el valioso anillo de compromiso familiar que planeaba darle a Melissa está brillando en el dedo de Jade, revelando que en su estado de ebriedad se lo regaló como símbolo de su amor improvisado. La conversación se ve interrumpida abruptamente por el sonido de sirenas policiales. Varias unidades de la policía de Las Vegas rodean el edificio y entran al departamento para arrestar a Phil, Stu y Alan por el robo de la patrulla oficial que han estado conduciendo por toda la ciudad. El grupo es trasladado de inmediato a la comisaría central, donde quedan bajo custodia a la espera de ser procesados por delitos graves. Dentro de la celda de la comisaría, Phil logra convencer a los oficiales de que le permitan hacer una llamada telefónica. Llama nuevamente a Tracy para intentar ganar tiempo, inventando la excusa de que hay un retraso masivo en los vuelos y que llegarán a la ciudad a primera hora de la mañana del día de la boda. Sin embargo, la situación legal del grupo es crítica. Los oficiales les informan que al ser fin de semana, deberán permanecer encarcelados hasta el lunes por la mañana para ser presentados ante un juez, lo que significaría perder de forma absoluta la boda de Doug. Desesperado por evitar el encarcelamiento prolongado, Phil ofrece negociar con los mandos policiales cualquier tipo de trato a cambio de su liberación inmediata. Los oficiales, viendo una oportunidad para divertirse a costa de los sospechosos, aceptan retirar los cargos de robo a cambio de que los tres hombres participen como objetivos vivos de prueba
en un entrenamiento de armas taser de descarga eléctrica impartido a un grupo de niños de escuela primaria. Sin más opción que aceptar el humillante trato, Stu, Phil y Alan son sometidos voluntariamente a dolorosas e intensas descargas eléctricas frente a los estudiantes, quienes ríen y celebran cada impacto. Liberados, magullados y exhaustos tras la dolorosa experiencia en la comisaría, los tres amigos recuperan finalmente el convertible Mercedes-Benz plateado que la policía había remolcado. Aunque el automóvil presenta algunos golpes leves, se encuentra en condiciones de funcionar. Mientras descansan un momento al lado del vehículo en el estacionamiento, escuchan golpes secos y ruidos ahogados provenientes del interior del maletero. Creyendo eufóricamente que Doug ha estado encerrado en la cajuela durante todo el día, corren a abrirla con la esperanza de poner fin a la pesadilla. Sin embargo, al levantar la tapa del maletero, no encuentran al novio, sino a un hombre asiático completamente desnudo y fuera de sí, que salta violentamente sobre ellos, golpeándolos con un palo antes de salir huyendo a toda prisa por las calles de Las Vegas. Desconcertados por el ataque del hombre desnudo que emergió de la cajuela de su automóvil, los tres amigos regresan a la suite del Caesars Palace agotados y golpeados. En medio del desorden y la fatiga, cometen el error de olvidar por completo que un tigre salvaje sigue atrapado en el baño de la villa. Al entrar en la sala, se topan de frente con una sorpresa impactante. Dentro de la habitación, los espera sentados tranquilamente el legendario boxeador de pesos pesados Mike Tyson. Tyson está disfrutando de una canción en el sistema de sonido mientras espera pacientemente a los intrusos que le robaron a su mascota preciada durante la madrugada. Antes de que alguno pueda articular una disculpa razonable, Mike Tyson le asesta un fulminante puñetazo en el rostro a Alan, dejándolo inconsciente en el acto para demostrar la gravedad de la situación. Tyson les explica que la noche anterior estaban tan descontrolados que irrumpieron en su mansión privada, burlaron la seguridad y se llevaron a su tigre de Bengala dentro de la suite del hotel. Con una actitud amenazante pero serena, el boxeador les otorga un plazo estricto de 40 minutos para dopar al felino, cargarlo en el convertible y regresarlo sano y salvo a su propiedad si no quieren sufrir consecuencias físicas devastadoras. Para demostrarles que estuvieron en su casa, Tyson les entrega una chaqueta de vestir que pertenecía a Doug y que encontraron tirada cerca de la jaula del animal. Sin tiempo que perder, el grupo mezcla una dosis masiva de pastillas edulcoradas con sedantes dentro de un trozo de carne cruda para dormir al depredador. Stu reúne un valor heroico insospechado y entra lentamente al baño para alimentar al animal, logrando que el tigre consuma la carnada adulterada, tras esperar pacientemente a que la droga haga efecto y el felino caiga profundamente dormido. Los tres hombres cargan al enorme animal en los asientos traseros del convertible Mercedes-Benz y emprenden el viaje hacia la residencia del pugilista. El trayecto por las carreteras de Las Vegas se convierte en una pesadilla cuando el tigre se despierta abruptamente a mitad del camino debido a un mal cálculo en la dosis del sedante. Fuera de control por el efecto de las drogas, el felino lanza un zarpazo feroz que le rasga el cuello a Phil, obligando a todos a saltar del vehículo en movimiento, mientras el automóvil sin conductor se estrella contra las barreras de contención. El tigre destroza por completo el tapizado interior de piel y la carrocería del clásico convertible del suegro de Doug. Sin más opción que empujar el vehículo averiado a pie durante kilómetros bajo la noche de nevada, el grupo logra llegar finalmente a la mansión de Mike Tyson. Impresionado por el esfuerzo de los tres hombres para cumplir su palabra y devolverle a su mascota, Mike Tyson los recibe de forma más amable y les permite revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su mansión correspondientes a la noche anterior. En las imágenes del circuito cerrado, Phil, Stu y Alan observan con enorme alivio cómo Doug aparece con vida, festejando, riendo y participando activamente en el robo del tigre. La evidencia confirma definitivamente que el novio no sufrió ningún accidente fatal durante la noche y que permanecía junto al grupo hasta altas horas de la madrugada. Agradecidos con Tyson por la pista, los tres amigos abordan el auto destrozado y toman la decisión de llamar finalmente a Tracy para confesarle la verdad sobre la desaparición de Doug. Sin embargo, antes de que Phil pueda marcar el número en su teléfono, una camioneta de lujo impacta violentamente el costado del convertible Mercedes-Benz.
Del vehículo agresor desciende el mismo hombre asiático que había salido del maletero horas antes, acompañado por un séquito de guardaespaldas fuertemente armados. El hombre se presenta como el señor Leslie Chow, un mafioso y apostador internacional de alto nivel. El señor Chow les explica con furia la razón del enfrentamiento. Durante la noche anterior, mientras jugaban en un casino exclusivo de la ciudad, Alan le ganó $80,000 en efectivo al señor Chow. Sin embargo, en medio de la borrachera colectiva, Alan tomó por error el bolso del señor Chow que contenía $80,000 en efectivo pertenecientes al capo, dejándole a cambio un bolso idéntico que solo contenía comida y objetos personales. Chow revela además que sus hombres secuestraron a Doug al final de la noche y que lo mantienen retenido como rehén. El capo exige la entrega inmediata del bolso con los $80,000 a cambio de la vida del novio, dándoles una última oportunidad para realizar el intercambio a la mañana siguiente en el desierto. Desesperados porque no tienen el dinero ni el bolso en la suite, el grupo regresa al departamento de Haidt para buscar refugio y pensar en una solución. En ese momento, Alan recuerda que leyó detenidamente un manual completo sobre estrategias y conteo de cartas para el juego de Blackjack semanas antes del viaje. Al ver una oportunidad matemática real para reunir el dinero exigido por el mafioso, el grupo se viste con trajes elegantes, deja al bebé bajo el cuidado de Jade y se dirige a las mesas de apuestas de un casino concurrido. Dentro del casino, Alan demuestra un talento milagroso e insospechado para la memorización y la matemática rápida. Ayudado por la supervisión táctica de Phil y Stu, Alan comienza a ganar mano tras mano, de forma consecutiva, frente a la mirada incrédula de los crupieres y jefes de sala. En cuestión de pocas horas, la racha perfecta de Alan acumula una cifra superior a los $82,000 en fichas de efectivo, logrando reunir la suma exacta requerida para salvar la vida de su futuro hermano político y afianzando una amistad genuina entre los tres hombres que antes lo rechazaban. Al amanecer del día de la boda, los tres amigos llegan al punto de encuentro fijado por el señor Chow en medio de la desolada carretera del desierto de Nevada. Tras entregar el maletín de dinero, los hombres del mafioso sacan a un individuo encapuchado de la camioneta y lo arrojan a los pies del grupo antes de escapar a toda velocidad con el efectivo. Sin embargo, al quitarle la capucha al rehén, Phil, Stu y Alan descubren con horror que el hombre rescatado no es Doc el novio, sino un conocido distribuidor de drogas local de la ciudad que casualmente también se llama Doc y que fue quien le vendió por error el flunitrazepam a Alan creyendo que era un estimulante suave. Con el dinero perdido, el señor Chow en fuga, el distribuidor equivocado en el desierto y la hora de la boda encima, Phil llama por teléfono a Tracy para informarle con amargura que el novio no aparece y que la boda debe cancelarse de forma definitiva. Mientras Phil habla por teléfono dando la terrible noticia, Stu observa detenidamente el boleto del ballet parking, la quemadura del sol en la piel del distribuidor de drogas y los detalles de la azotea del Caesars Palace. En ese segundo de iluminación repentina, Stu ataca los pedazos del rompecabezas en su mente y comprende el lugar exacto donde se encuentra el novio. El grupo corre de regreso al hotel a toda velocidad y sube frenéticamente hacia la azotea del complejo. Al abrir la puerta de servicio que da acceso al techo, encuentran a Doug acostado sobre una frazada, profundamente bronceado, insolado y exhausto, pero completamente sano y salvo. Stu explica que la noche anterior, como parte de una broma pesada de despedida de soltero, llevaron a Doug ebrio a la azotea junto con su colchón y cerraron la puerta por fuera. Doug quedó atrapado en el techo durante más de 24 horas, sin teléfono ni agua, utilizando el colchón arrojado sobre la estatua para intentar hacer señales de humo a la ciudad. Con el novio finalmente rescatado y a solo 4 horas de la ceremonia en California, el grupo realiza el trámite de salida del hotel. En el vestíbulo se encuentran con Jade, quien se despide cariñosamente de Stu y le devuelve el valioso anillo de compromiso familiar. Reconociendo la amabilidad y madurez de la joven, Stu decide terminar su ciclo de sumisión con Melissa y le promete a Hyde regresar a Las Vegas la semana siguiente para tener una cita romántica real. El viaje de regreso por carretera se convierte en una carrera contra el reloj a bordo del destruido convertible Mercedes-Benz.
Los cuatro hombres se cambian de ropa y se arreglan dentro del vehículo en movimiento, mientras Alan consigue trajes limpios a través de sus conocidos. Durante el trayecto, Doug encuentra en los bolsillos de su saco los $80,000 originales en efectivo pertenecientes al señor Chow, revelando que el dinero siempre estuvo dentro del automóvil y que la confusión del maletín fue producto de la borrachera. El vehículo llega al jardín de la residencia familiar justo en el momento exacto en que los invitados y los músicos están por retirarse del lugar. Tracy corre a abrazar a Doug, quien le pide disculpas por el retraso sin entrar en detalles sobre los eventos salvajes de la noche previa. La boda se celebra de manera emotiva y perfecta. Durante la recepción, Melissa increpa violentamente a Stu por la suciedad de su traje y su diente faltante, pero esta vez Stu encuentra su propia fuerza interior. Le responde con firmeza, rompe su relación tóxica con ella frente a todos los invitados y decide disfrutar de la fiesta en libertad. En la escena final de la película, mientras la recepción continúa alegremente en el jardín, Alan se acerca a Phil, Stu y Doug, mostrando una cámara digital compacta que encontró olvidada en la cajuela del automóvil. La memoria de la cámara contiene las fotografías detalladas de absolutamente todo lo que ocurrió durante la noche perdida en Las Vegas. Los cuatro amigos se sientan alrededor de la pantalla para observar las imágenes de las locuras, las peleas, las apuestas, la extracción del diente de Stu y la noche descontrolada, acordando juntos eliminar las fotografías para siempre una vez que terminen de verlas, cerrando la historia con la frase icónica de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Análisis global, recepción e impacto cultural de la película. A nivel de análisis cinematográfico, ¿Qué pasó ayer? Destaca por su brillante combinación de géneros. Aunque vendida como una comedia comercial de clasificación restrictiva, la estructura escrita por John Lucas y Scott Moore utiliza las reglas clásicas del cine de misterio policíaco. Los personajes no avanzan en la historia por decisiones proactivas de viaje, sino mediante la deducción de pistas físicas, análisis de evidencia forense e interrogatorio a testigos en un ambiente urbano caótico. Esta estructura narrativa mantiene al espectador enganchado en la resolución del enigma principal, mientras la comedia física y situacional ocurre de manera natural. El éxito comercial de la cinta fue un fenómeno sin precedentes en la industria del cine moderno. Con un presupuesto de producción sumamente modesto, estimado en $35 millones, la película recaudó más de $467 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la comedia de clasificación R más taquillera de la historia en el mercado norteamericano en su momento. El desempeño en taquilla catapultó de inmediato las carreras internacionales de Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis, además de revitalizar la imagen pública del boxeador Mike Tyson y transformar la ciudad de Las Vegas en un destino de turismo pop de escala masiva. El análisis de los personajes demuestra un equilibrio arquetípico perfecto dentro de la comedia de conjunto. Phil representa la impulsividad, el liderazgo cínico y el deseo de escape de las responsabilidades adultas. Stu encarna el conflicto interno del hombre dominado que encuentra su liberación e identidad personal a través del caos extremo. Alan funciona como el elemento impredecible, un niño atrapado en el cuerpo de un adulto cuya soledad e inocencia destructiva desencadenan el conflicto, pero también aportan la lealtad absoluta al grupo. Finalmente, Doc actúa como el catalizador moral, el objetivo unificador cuya ausencia obliga a la manada a madurar, cooperar y superar sus diferencias para convertirse en una verdadera familia por elección. Para comprender de manera integral el impacto que tuvo esta producción cinematográfica dentro de la industria del entretenimiento contemporáneo, es fundamental ir más allá de la simple sinopsis argumental y adentrarse en los componentes artísticos, comerciales y culturales que convirtieron a esta cinta en un fenómeno de época. El éxito de la película no fue una casualidad fortuita, sino el resultado de un ensamblaje preciso entre un libreto inteligente, un trabajo de dirección caracterizado por un ritmo vertiginoso, un elenco con una química cómica excepcional y un diseño de producción que logró transformar a la ciudad de Las Vegas en un personaje vivo dentro del relato. Comenzando con el análisis detallado de los personajes principales, Phil Winnick representa la encarnación del arquetipo del líder carismático, pero profundamente cínico. A través de la interpretación de Bradley Cooper, Phil no es simplemente el sujeto atractivo del grupo, sino una figura compleja que canaliza la frustración de la adultez joven.
Su trabajo como profesor de educación primaria contrasta fuertemente con su desprecio por las normas sociales y su constante manipulación de las situaciones para su propio beneficio. Sin embargo, a pesar de su fachada de arrogancia y desinterés, Phil demuestra una lealtad inquebrantable hacia sus amigos cuando la situación se vuelve crítica. Su evolución a lo largo del metraje muestra a un hombre que, aunque disfruta del caos de la vida nocturna, reconoce la importancia de la hermandad y la protección de su grupo cercano. Por su parte, Stu Price, interpretado magistralmente por Ed Helms, ofrece la transformación emocional más completa y satisfactoria de toda la historia. Stu inicia la travesía como un hombre profundamente castrado por la dinámica tóxica de su relación amorosa, dominado por el miedo, la ansiedad y la necesidad neurótica de mantener el control absoluto sobre su entorno. La pérdida física de su diente incisivo funciona como una metáfora visual de la ruptura de su fachada de perfección. Conforme el misterio de la noche anterior se desentraña, Stu se ve obligado a confrontar sus propios prejuicios, descubriendo en Cade a una persona más auténtica, cálida y comprensiva que su propia prometida. El clímax de su desarrollo no ocurre cuando resuelve una pista, sino cuando encuentra la fuerza interior para liberarse del dominio psicológico de Melissa, proclamando su independencia en la escena de la boda. El personaje de Alan Gardner, llevado a la pantalla por Zach Galifianakis en la actuación que redefinió su carrera profesional, actúa como el verdadero motor impredecible de la narrativa. Alan es un hombre de 30 años con el desarrollo emocional e intelectual de un niño desadaptado. Su obsesión por ser aceptado dentro de un grupo de amigos lo lleva a cometer el acto irresponsable de drogar al grupo con flunitrazepam, no por malevolencia o malicia, sino por el deseo infantil de asegurar que todos pasaran una noche inolvidable juntos. Su estética extravagante, sus comentarios fuera de lugar y su desconexión total de la realidad convencional proporcionan la mayor cantidad de momentos cómicos, visuales y verbales de la cinta, al tiempo que su habilidad matemática secreta en las mesas de blackjack le otorga un arco de redención genuino ante los ojos de sus compañeros. Finalmente, Doug Linebrink, interpretado por Justin Bartha, cumple la función narrativa del MacGuffin viviente. Aunque su tiempo en pantalla es significativamente menor en comparación con los otros 3 integrantes de la manada, su presencia ausente motiva cada una de las acciones de los protagonistas. Doug es retratado como el pegamento emocional que mantiene unidos a hombres tan diferentes entre sí. Su carácter afable, empático y paciente es la razón por la cual Alan es incluido en el viaje y la razón por la cual Phil y Stu están dispuestos a arriesgar su integridad física, su libertad legal y su estabilidad financiera con tal de encontrarlo a tiempo para llevarlo al altar. Desde la perspectiva del análisis crítico y la recepción de la prensa especializada, la película fue aclamada por romper con las convenciones habituales de la comedia gamberra o de clasificación restrictiva de finales de la década de los 2000. Mientras que muchas comedias contemporáneas dependían casi exclusivamente del humor escatológico o de chistes inconexos sin sustento narrativo, la obra dirigida por Todd Phillips destacó por la solidez de su estructura dramática. La decisión de estructurar la trama como un procedimiento detectivesco, donde los protagonistas deben juntar evidencias para resolver un crimen involuntario, mantuvo el interés del público no solo por los chistes, sino por la resolución del misterio central. Diversos analistas cinematográficos elogiaron la dirección de fotografía y la paleta de colores empleada durante el filme. A diferencia de las comedias tradicionales, que suelen utilizar una iluminación plana y brillante de estilo televisivo, la película adoptó una estética cinematográfica estilizada, utilizando tonos cálidos, dorados y saturados para representar el atractivo deslumbrante de Las Vegas, contrastados con tonos áridos, polvorientos y desérticos para las secuencias diurnas de la resaca. Esta aproximación visual elevó el tono de la producción, otorgándole una textura visual digna de una película de acción o de un thriller policíaco de alto presupuesto. En lo referente a los datos curiosos de producción y detrás de cámaras, existen múltiples anécdotas fascinantes que demuestran la dedicación del equipo creativo. Por ejemplo, la famosa escena en la que Stu descubre que le falta un diente no requirió de efectos especiales digitales ni de prótesis de maquillaje complejas. El actor Ed Helms nunca desarrolló uno de sus incisivos adultos de manera natural, por lo que utiliza un implante dental permanente desde su adolescencia. Para el rodaje de la película, simplemente le pidió a su dentista personal que le retirara la corona del implante durante varias semanas para lucir el hueco real en su dentadura.
Otro dato de producción sumamente relevante involucra la participación del animal salvaje. Para las escenas filmadas con el tigre dentro de la suite y el automóvil, la producción utilizó animales reales entrenados junto con réplicas animatrónicas hiperrealistas creadas por el taller de efectos especiales de Jim Henson. Las réplicas animatrónicas se utilizaron principalmente para las secuencias en las que los actores debían interactuar físicamente a corta distancia o golpear al animal de manera ficticia, garantizando la seguridad absoluta del elenco y el trato ético de las criaturas durante todo el proceso de filmación. La inclusión del famoso boxeador Mike Tyson en el reparto fue otro de los aciertos de producción más comentados por la audiencia global. Inicialmente, el papel del dueño del tigre estaba pensado para otras figuras públicas, pero el director Todd Phillips insistió en contratar a Tyson para añadir un elemento de peligro real y comedia surrealista. El propio Tyson ha confesado en diversas entrevistas que aceptó participar en el proyecto en un momento complejo de su vida personal, y que el éxito masivo de la película le permitió conectar con una nueva generación de fanáticos, transformando su imagen pública en la cultura popular. La industria cinematográfica de Hollywood ha producido incontables comedias a lo largo de las décadas, pero pocas han logrado capturar la atención global y convertirse en un fenómeno cultural tan masivo como la cinta estrenada en el año 2009, dirigida por Todd Phillips y escrita por John Lucas y Scott Moore, conocida en Hispanoamérica bajo el título de ¿Qué pasó ayer?, y originalmente llamada The Hangover. La premisa de la película parece sencilla en la superficie, pero la estructura narrativa utilizada, que funciona casi como un rompecabezas policíaco o un misterio neo-noir combinado con comedia de enredos de clasificación restrictiva, revolucionó la forma en que se construyen las comedias de gran presupuesto en el siglo XXI. La historia no comienza en el epicentro de la locura, sino en las consecuencias devastadoras de una noche descontrolada, utilizando un recurso de analepsis o salto al pasado que establece de inmediato una sensación de urgencia, intriga y desesperación entre los personajes principales. El relato arranca en una mañana soleada pero angustiante en el sur de California, donde Tracy Garner se encuentra vestida y lista para los preparativos finales de su boda. Sin embargo, el ambiente festivo está completamente arruinado por la ausencia total de su prometido, Doug Linebrink. Tracy camina de un lado a otro sosteniendo su teléfono móvil, marcando frenéticamente el número de Doug una y otra vez, solo para ser redirigida de manera constante al buzón de voz. La tensión aumenta a niveles insoportables, porque la ceremonia está programada para llevarse a cabo en tan solo unas pocas horas, y la logística del evento requiere la presencia inmediata del novio. Tras varios intentos fallidos por comunicarse con su futuro esposo, Tracy decide llamar a Phil Wenneck, quien es el mejor amigo de Doug y uno de los acompañantes designados para la despedida de soltero. Cuando Phil finalmente contesta el teléfono, su voz suena agitada, exhausta y llena de un pánico duradero. Sin rodeos ni rodeos diplomáticos, Phil le confiesa a Tracy una verdad aplastante y surrealista al decirle que la boda simplemente no podrá llevarse a cabo ese día. Ante la conmoción de Tracy, Phil explica con una frialdad involuntaria que han cometido un error monumental y que no tienen la menor idea de dónde se encuentra Doug. La revelación deja a Tracy paralizada, ya que se supone que el grupo solo había viajado a Las Vegas 2 días antes para celebrar una despedida de soltero rápida y tradicional, con la promesa explícita de regresar a tiempo y sin ningún contratiempo para el gran día de la boda. Para comprender cómo 4 hombres adultos terminaron varados en el desierto de Nevada, habiendo perdido por completo al novio a pocas horas de su matrimonio, la narrativa nos traslada 48 horas al pasado, mostrándonos los eventos previos al viaje. En este punto se nos presenta la dinámica interna del grupo y las personalidades tan dispares que lo conforman. La primera escena del pasado nos muestra a Alan Garner, el hermano menor de Tracy, junto a Doug mientras se miden los trajes para la boda.
Alan es presentado desde el primer segundo como un hombre socialmente torpe, infantil, sumamente inmaduro y dependiente, cuyos comportamientos extraños y falta de filtros verbales hacen que la mayoría de la gente prefiera mantener su distancia. Durante la prueba de vestuario, Alan le pide apasionadamente a Doug que lo incluya en el viaje a Las Vegas para la despedida de soltero. Originalmente, el plan de Doug era realizar una escapada tranquila e íntima, únicamente con sus dos mejores amigos de la infancia, Phil y Stu. Doug sabe perfectamente que la presencia de Alan puede alterar la química del grupo, ya que Alan suele generar situaciones incómodas y roces constantes con extraños. Sin embargo, debido al inmenso cariño que le tiene a Tracy y cediendo ante la presión familiar para hacer sentir integrado a su futuro cuñado, Doug acepta llevar a Alan en el viaje, una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas de manera irreversible durante los siguientes 2 días. Antes de emprender el viaje por carretera, el padre de Tracy y Alan, un hombre adinerado y de carácter imponente, busca a Doug para ofrecerle un gesto de confianza enorme. Sabiendo que los jóvenes planean viajar a Las Vegas, el suegro le presta a Doug su posesión más preciada, un clásico y flamante convertible Mercedes-Benz de color plata. El padre de Tracy le deja muy claro a Doug que ese vehículo representa no solo un objeto de gran valor monetario, sino un símbolo de estatus y cuidado personal, pidiéndole con firmeza que mantenga el automóvil intacto y que cuide de su hijo Alan durante la travesía. Doug, sintiéndose honrado y sumamente comprometido, promete regresar el vehículo en perfectas condiciones junto con todos los integrantes del grupo. La primera parada del trayecto consiste en pasar por Phil Wenneck, interpretado por Bradley Cooper. Phil es un profesor de escuela primaria que vive profundamente frustrado con su rutina diaria, su matrimonio y la monotonía de su vida adulta. A pesar de trabajar educando a niños pequeños, Phil demuestra una actitud cínica, egoísta y manipuladora. Esto queda en evidencia cuando la cámara lo muestra pidiendo dinero en efectivo a sus propios alumnos bajo el pretexto de recaudar fondos para una excursión escolar, cuando en realidad planea utilizar todo ese dinero para financiar sus vicios, apuestas y bebidas durante el fin de semana en Las Vegas. La llegada de Alan en el vehículo genera un momento de tensión inicial, pues Phil no oculta su desagrado por la inclusión del cuñado inmaduro, pero Doug logra calmar los ánimos para mantener la paz antes de continuar el viaje. El último integrante en unirse a la travesía es Stu Price, interpretado por Ed Helms. Stu es un dentista neurótico, obsesivo, extremadamente precavido y sometido psicológicamente por su novia, Melissa. La relación entre Stu y Melissa es tóxica y abusiva, dominada por el control absoluto que ella ejerce sobre cada aspecto de la vida de él. Melissa aborrece a los amigos de Stu y prohíbe rotundamente cualquier tipo de viaje a lugares como Las Vegas, asociándolo con la infidelidad y la perdición. Para poder asistir a la despedida de soltero de su mejor amigo, Stu se ve obligado a elaborar una mentira compleja, asegurándole a Melissa que asistirá a una tranquila conferencia de negocios y cata de vinos en el Valle de Napa. Mientras Stu empaca sus cosas en un estado de nerviosismo absoluto, tratando de coordinar su mentira por teléfono, el convertible Mercedes se estaciona afuera de su casa, marcando el inicio formal de la travesía por el desierto hacia la capital del entretenimiento. El viaje por carretera sirve para afianzar la química en pantalla de los 4 actores y para establecer el tono cómico de la cinta. A medida que se aproximan a los neones deslumbrantes de Las Vegas, la emoción del grupo aumenta. Al llegar al famoso hotel y casino Caesars Palace, la intención inicial de Stu era reservar un par de habitaciones sencillas y económicas para no gastar demasiado dinero. Sin embargo, impulsados por la mentalidad derrochadora de Phil y el deseo de ofrecerle a Doug una experiencia inolvidable, deciden cambiar los planes en el mostrador de recepción y alquilar una de las suites más lujosas y costosas del complejo, una impresionante villa en el piso superior con vistas panorámicas a la franja de la ciudad. Stu y Phil acuerdan pagar la enorme diferencia como un regalo especial de despedida para el novio. Una vez instalados en la villa, el grupo se arregla para salir a conquistar la noche.
Antes de dejar la habitación, Stu saca de su equipaje un pequeño estuche que contiene un valioso anillo de bodas familiar. Stu les confiesa en secreto a Phil y a Doug que tiene la intención de aprovechar el viaje para pedirle matrimonio a Melissa al regresar, creyendo tontamente que dar ese paso arreglará los problemas de control en su relación. Phil reacciona con incredulidad y rechazo absoluto, advirtiéndole a Stu que casarse con una mujer que lo manipula y lo respeta tan poco es el peor error de su vida. Por el contrario, Doug adopta una postura más empática y apoyadora, felicitando a su amigo por su buena fe. Con la noche cayendo sobre la ciudad, los 4 hombres suben a la azotea del hotel para iniciar formalmente la celebración con un brindis privado bajo las estrellas. Alan, buscando desesperadamente la aprobación del grupo y queriendo sentirse aceptado como un hermano más, toma la palabra y ofrece un discurso torpe, extraño pero genuino sobre la amistad, refiriéndose a ellos por primera vez como una manada de lobos solitarios que finalmente se han encontrado. Tras el emotivo y estrafalario brindis, los 4 levantan sus vasos de Jägermeister, beben el alcohol y contemplan el horizonte luminoso de Las Vegas, sin sospechar que ese trago marcará el punto de no retorno y el fin absoluto de su memoria durante las siguientes 12 horas. Al día siguiente, la luz del sol penetra violentamente por las cortinas de la suite, revelando un escenario de devastación absoluta que parece sacado de una zona de guerra. Los 4 amigos se despiertan uno a uno en medio de una resaca colosal, completamente desorientados y sufriendo de una amnesia retrógrada severa, causada por las sustancias consumidas la noche anterior. La hermosa villa de lujo está destrozada. Hay sofás volcados, humo saliendo de rincones desconocidos, cortinas quemadas y escombros repartidos por todo el piso. Para mayor surrealismo, una gallina viva camina tranquilamente por la sala de estar, sin que ninguno de ellos pueda explicar cómo llegó hasta ahí. Alan es el primero en levantarse y camina a tropezones hacia el baño principal para refrescarse la cara. Al abrir la puerta, se encuentra cara a cara con un tigre de Bengala adulto que descansa placenteramente dentro del baño. Aterrorizado, Alan cierra la puerta de golpe y corre hacia la estancia para advertirle a los demás. Phil, aún adormilado y asumiendo que las palabras de Alan son solo producto de sus alucinaciones o tonterías habituales, camina hacia el baño para comprobarlo por sí mismo, descubriendo con horror que efectivamente hay un depredador salvaje esperándolos dentro de la suite. Mientras tanto, Stu despierta en el piso de la sala sintiendo un dolor punzante en la boca. Al pasarse la mano por el rostro y mirarse en un espejo cercano, descubre con absoluto pánico que le falta por completo uno de sus dientes incisivos superiores y que tiene la encía ensangrentada. La crisis de Stu escala rápidamente al pensar en la reacción feroz de Melissa, cuando descubra que regresó de un supuesto viaje de negocios sin un diente frontal. Sin embargo, la verdadera tragedia del grupo se revela momentos después, cuando Alan va a buscar a Doug a su habitación para pedirle que los ayude a poner orden. La cama de Doug está intacta y el novio no aparece por ninguna parte en la suite. Al intentar llamarlo a su celular, escuchan el tono de llamada sonar dentro de la misma habitación. Doug ha dejado su teléfono móvil atrás y no hay rastro alguno de su paradero. La búsqueda se vuelve aún más desconcertante cuando el grupo escucha el llanto de un bebé proveniente de un closet en la entrada, encontrando a una niña de pocos meses metida dentro de un bolso. Sin memoria, sin novio, con un tigre en el baño, una gallina en la sala y un bebé ajeno en los brazos, la manada se enfrenta al misterio más grande y absurdo de sus vidas. Con la mente nublada por el alcohol y el absoluto vacío de memoria, la mañana dentro de la destruida suite del Caesars Palace se transforma en una carrera contra el tiempo. Phil, tratando de imponer un orden pragmático ante el caos absurdo, insiste en que no deben dejarse llevar por el pánico. Aunque la presencia del bebé complica la logística, Stu se niega rotundamente a abandonar a la criatura en la habitación, mostrando una faceta maternal y sobreprotectora que choca de forma cómica con su estado de pánico constante por el diente perdido.
Decididos a armar la línea de tiempo de la noche anterior, el grupo junta a la pequeña niña, a la que Alan rápidamente apoda Carlos, en un intento infantil por encariñarse con ella, y bajan a los restaurantes del hotel para desayunar mientras analizan las escasas evidencias físicas que llevan en los bolsillos. Durante el desayuno, la mesa se convierte en una mesa de trabajo detectivesca. Phil saca un cuaderno y comienza a anotar los pocos fragmentos que sobreviven en su memoria colectiva. Recuerdan con certeza el brindis en la azotea, el trago de Jägermeister y la intención posterior de bajar a cenar en algún restaurante elegante del casino, pero a partir de ese punto, la memoria se vuelve un abismo negro. Alan comienza a vaciar sus bolsillos sobre la mesa, sacando un diente humano envuelto en una servilleta, el cual pertenece exactamente a la encía vacía de Stu. Stu se revisa los bolsillos y encuentra una serie de recibos de cajeros automáticos que indican que realizó un retiro masivo de $800 a las 11 de la noche. Por su parte, Alan muestra un boleto de estacionamiento del servicio de ballet del casino Caesars Palace, marcando las 5 de la mañana. Finalmente, Phil nota que lleva puesta una pulsera plástica de identificación hospitalaria en la muñeca, lo que confirma que en algún momento de la madrugada visitó una sala de urgencias. Antes de salir a investigar las pistas, el grupo sube a la zona del estacionamiento del hotel para recuperar el valioso convertible Mercedes-Benz prestado por el suegro de Doug. Sin embargo, al entregar el boleto al encargado del valet parking, la sorpresa del grupo es mayúscula cuando los empleados no les entregan el automóvil plateado de lujo, sino una patrulla oficial de la policía de Las Vegas que el grupo aparentemente condujo hasta el hotel durante la madrugada. Incapaces de dar explicaciones razonables y sin querer llamar a las autoridades para reportar la desaparición del coche del suegro, los tres amigos y el bebé deciden subirse a la patrulla robada y dirigirse directamente al hospital indicado en el brazalete de Phil para averiguar qué ocurrió a mitad de la noche. Al llegar a la sala de urgencias, el médico de turno reconoce de inmediato a Phil y al grupo. El doctor les informa que llegaron al hospital alrededor de las 3 de la mañana en un estado de ebriedad severo y con un comportamiento impredecible. Tras revisar el expediente médico de Phil, el doctor revela un dato crucial al explicarles que los análisis de sangre mostraban restos de flunitrazepam, una sustancia sedante extremadamente potente conocida popularmente como rohypnol o la droga de las violaciones. La presencia de este fármaco en el sistema explica perfectamente por qué ninguno de ellos puede recordar absolutamente nada de lo sucedido, ya que la sustancia provoca una amnesia anterógrada total cuando se combina con altísimas dosis de alcohol. Buscando más detalles para localizar a Doug, Phil le pregunta al doctor si recuerdan a dónde se dirigían cuando salieron del hospital. El médico menciona que antes de retirarse, el grupo no dejaba de hablar sobre una boda a la que acababan de asistir o que estaban por celebrar en una famosa capilla de bodas express llamada The Best Little Chapel. Con esta nueva pista en las manos, el grupo aborda nuevamente la patrulla policial y se desplaza hacia la capilla para continuar reuniendo los pedazos de la noche perdida. En la capilla de bodas, son recibidos por Eddie, el encargado del lugar, quien los saluda con efusividad y entusiasmo. Eddie asume que vienen a celebrar o a recoger los recuerdos del evento de la noche anterior, pero se topa con la mirada confundida de los tres hombres. Ante la incredulidad de todos, Eddie les revela que Stu se casó legalmente a mitad de la madrugada con una hermosa joven llamada Jade, y que la pequeña bebé que traen en los brazos es precisamente la hija de Jade. Para confirmar la impactante noticia, Eddie les entrega un álbum fotográfico completo y un paquete promocional con camisetas, tazas y calendarios, donde aparecen Stu y Jade posando sonrientes y ebrios frente al altar. El descubrimiento sume a Stu en una crisis de pánico absoluta, imaginando la reacción destructiva de Melissa si llega a enterarse de que no solo mintió sobre el viaje a Napa, sino que se casó con una desconocida en Las Vegas
y se convirtió en padrastro de la noche a la mañana. Sin embargo, al revisar las fotografías de la boda, Phil y Alan notan un detalle reconfortante y vital. Doug aparece en todas las imágenes sonriendo, abrazando a la pareja y participando activamente en la ceremonia. Esto prueba que hasta el momento de la boda, Doug estaba sano, salvo y junto a ellos. Para deshacer el matrimonio y recuperar la cordura, Eddie les proporciona la dirección del departamento de Jade para que vayan a hablar con ella y coordinen la anulación legal de los papeles. Sin embargo, justo cuando el grupo sale de la capilla de bodas, una camioneta oscura se frena bruscamente frente a ellos. De su interior descienden varios hombres armados con bates y pistolas, que comienzan a golpear la patrulla policial y a exigir a gritos la entrega de Doug y de un bolso misterioso. Aterrados por la violencia repentina, Phil acelera a fondo la patrulla para escapar del lugar, embistiendo accidentalmente la pierna de uno de los agresores en la maniobra, mientras los matones disparan contra el vehículo en medio de la calle. Tras lograr evadir a los agresores, el grupo llega finalmente al departamento de Jade. Al abrir la puerta, Jade resulta ser una mujer amable, comprensiva y dulce, que trabaja como bailarina exótica y acompañante para mantener a su bebé. Jade les da la bienvenida con serenidad y les confirma que Doug efectivamente estuvo con ellos durante la noche y que parecía estar disfrutando de la fiesta. Mientras conversan sobre cómo proceder con la anulación del matrimonio, Stu nota con sorpresa que el valioso anillo de compromiso familiar que planeaba darle a Melissa está brillando en el dedo de Jade, revelando que en su estado de ebriedad se lo regaló como símbolo de su amor improvisado. La conversación se ve interrumpida abruptamente por el sonido de sirenas policiales. Varias unidades de la policía de Las Vegas rodean el edificio y entran al departamento para arrestar a Phil, Stu y Alan por el robo de la patrulla oficial que han estado conduciendo por toda la ciudad. El grupo es trasladado de inmediato a la comisaría central, donde quedan bajo custodia a la espera de ser procesados por delitos graves. Dentro de la celda de la comisaría, Phil logra convencer a los oficiales de que le permitan hacer una llamada telefónica. Llama nuevamente a Tracy para intentar ganar tiempo, inventando la excusa de que hay un retraso masivo en los vuelos y que llegarán a la ciudad a primera hora de la mañana del día de la boda. Sin embargo, la situación legal del grupo es crítica. Los oficiales les informan que al ser fin de semana, deberán permanecer encarcelados hasta el lunes por la mañana para ser presentados ante un juez, lo que significaría perder de forma absoluta la boda de Doug. Desesperado por evitar el encarcelamiento prolongado, Phil ofrece negociar con los mandos policiales cualquier tipo de trato a cambio de su liberación inmediata. Los oficiales, viendo una oportunidad para divertirse a costa de los sospechosos, aceptan retirar los cargos de robo a cambio de que los 3 hombres participen como objetivos vivos de prueba en un entrenamiento de armas taser de descarga eléctrica impartido a un grupo de niños de escuela primaria. Sin más opción que aceptar el humillante trato, Stu, Phil y Alan son sometidos voluntariamente a dolorosas e intensas descargas eléctricas frente a los estudiantes, quienes ríen y celebran cada impacto. Liberados, magullados y exhaustos tras la dolorosa experiencia en la comisaría, los 3 amigos recuperan finalmente el convertible Mercedes-Benz plateado que la policía había remolcado. Aunque el automóvil presenta algunos golpes leves, se encuentra en condiciones de funcionar. Mientras descansan un momento al lado del vehículo en el estacionamiento, escuchan golpes secos y ruidos ahogados provenientes del interior del maletero. Creyendo eufóricamente que Doug ha estado encerrado en la cajuela durante todo el día, corren a abrirla con la esperanza de poner fin a la pesadilla. Sin embargo, al levantar la tapa del maletero, no encuentran al novio, sino a un hombre asiático completamente desnudo y fuera de sí, que salta violentamente sobre ellos,
golpeándolos con un palo antes de salir huyendo a toda prisa por las calles de Las Vegas. Desconcertados por el ataque del hombre desnudo que emergió de la cajuela de su automóvil, los tres amigos regresan a la suite del Caesars Palace agotados y golpeados. En medio del desorden y la fatiga, cometen el error de olvidar por completo que un tigre salvaje sigue atrapado en el baño de la villa. Al entrar en la sala, se topan de frente con una sorpresa impactante. Dentro de la habitación, los espera sentados tranquilamente el legendario boxeador de pesos pesados Mike Tyson. Tyson está disfrutando de una canción en el sistema de sonido mientras espera pacientemente a los intrusos que le robaron a su mascota preciada durante la madrugada. Antes de que alguno pueda articular una disculpa razonable, Mike Tyson le asesta un fulminante puñetazo en el rostro a Alan, dejándolo inconsciente en el acto para demostrar la gravedad de la situación. Tyson les explica que la noche anterior estaban tan descontrolados que irrumpieron en su mansión privada, burlaron la seguridad y se llevaron a su tigre de Bengala dentro de la suite del hotel. Con una actitud amenazante pero serena, el boxeador les otorga un plazo estricto de 40 minutos para dopar al felino, cargarlo en el convertible y regresarlo sano y salvo a su propiedad si no quieren sufrir consecuencias físicas devastadoras. Para demostrarles que estuvieron en su casa, Tyson les entrega una chaqueta de vestir que pertenecía a Doug y que encontraron tirada cerca de la jaula del animal. Sin tiempo que perder, el grupo mezcla una dosis masiva de pastillas edulcoradas con sedantes dentro de un trozo de carne cruda para dormir al depredador. Stu reúne un valor heroico insospechado y entra lentamente al baño para alimentar al animal, logrando que el tigre consuma la carnada adulterada, tras esperar pacientemente a que la droga haga efecto y el felino caiga profundamente dormido. Los tres hombres cargan al enorme animal en los asientos traseros del convertible Mercedes-Benz y emprenden el viaje hacia la residencia del pugilista. El trayecto por las carreteras de Las Vegas se convierte en una pesadilla cuando el tigre se despierta abruptamente a mitad del camino debido a un mal cálculo en la dosis del sedante. Fuera de control por el efecto de las drogas, el felino lanza un zarpazo feroz que le rasga el cuello a Phil, obligando a todos a saltar del vehículo en movimiento, mientras el automóvil sin conductor se estrella contra las barreras de contención. El tigre destroza por completo el tapizado interior de piel y la carrocería del clásico convertible del suegro de Doug. Sin más opción que empujar el vehículo averiado a pie durante kilómetros bajo la noche de nevada, el grupo logra llegar finalmente a la mansión de Mike Tyson. Impresionado por el esfuerzo de los tres hombres para cumplir su palabra y devolverle a su mascota, Mike Tyson los recibe de forma más amable y les permite revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de su mansión correspondientes a la noche anterior. En las imágenes del circuito cerrado, Phil, Stu y Alan observan con enorme alivio cómo Doug aparece con vida, festejando, riendo y participando activamente en el robo del tigre. La evidencia confirma definitivamente que el novio no sufrió ningún accidente fatal durante la noche y que permanecía junto al grupo hasta altas horas de la madrugada. Agradecidos con Tyson por la pista, los tres amigos abordan el auto destrozado y toman la decisión de llamar finalmente a Tracy para confesarle la verdad sobre la desaparición de Doug. Sin embargo, antes de que Phil pueda marcar el número en su teléfono, una camioneta de lujo impacta violentamente el costado del convertible Mercedes-Benz. Del vehículo agresor desciende el mismo hombre asiático que había salido del maletero horas antes, acompañado por un séquito de guardaespaldas fuertemente armados. El hombre se presenta como el señor Leslie Chow, un mafioso y apostador internacional de alto nivel. El señor Chow les explica con furia la razón del enfrentamiento. Durante la noche anterior, mientras jugaban en un casino exclusivo de la ciudad, Alan le ganó $80,000 en efectivo al señor Chow. Sin embargo, en medio de la borrachera colectiva, Alan tomó por error el bolso del señor Chow que contenía $80,000 en efectivo pertenecientes al capo, dejándole a cambio un bolso idéntico que solo contenía comida y objetos personales. Chow revela además que sus hombres secuestraron a Doug al final de la noche y que lo mantienen retenido como rehén.
El capo exige la entrega inmediata del bolso con los $80,000 a cambio de la vida del novio, dándoles una última oportunidad para realizar el intercambio a la mañana siguiente en el desierto. Desesperados porque no tienen el dinero ni el bolso en la suite, el grupo regresa al departamento de Haidt para buscar refugio y pensar en una solución. En ese momento, Alan recuerda que leyó detenidamente un manual completo sobre estrategias y conteo de cartas para el juego de Blackjack semanas antes del viaje. Al ver una oportunidad matemática real para reunir el dinero exigido por el mafioso, el grupo se viste con trajes elegantes, deja al bebé bajo el cuidado de Jade y se dirige a las mesas de apuestas de un casino concurrido. Dentro del casino, Alan demuestra un talento milagroso e insospechado para la memorización y la matemática rápida. Ayudado por la supervisión táctica de Phil y Stu, Alan comienza a ganar mano tras mano, de forma consecutiva, frente a la mirada incrédula de los crupieres y jefes de sala. En cuestión de pocas horas, la racha perfecta de Alan acumula una cifra superior a los $82,000 en fichas de efectivo, logrando reunir la suma exacta requerida para salvar la vida de su futuro hermano político y afianzando una amistad genuina entre los tres hombres que antes lo rechazaban. Al amanecer del día de la boda, los tres amigos llegan al punto de encuentro fijado por el señor Chow en medio de la desolada carretera del desierto de Nevada. Tras entregar el maletín de dinero, los hombres del mafioso sacan a un individuo encapuchado de la camioneta y lo arrojan a los pies del grupo antes de escapar a toda velocidad con el efectivo. Sin embargo, al quitarle la capucha al rehén, Phil, Stu y Alan descubren con horror que el hombre rescatado no es Doc el novio, sino un conocido distribuidor de drogas local de la ciudad que casualmente también se llama Doc y que fue quien le vendió por error el flunitrazepam a Alan creyendo que era un estimulante suave. Con el dinero perdido, el señor Chow en fuga, el distribuidor equivocado en el desierto y la hora de la boda encima, Phil llama por teléfono a Tracy para informarle con amargura que el novio no aparece y que la boda debe cancelarse de forma definitiva. Mientras Phil habla por teléfono dando la terrible noticia, Stu observa detenidamente el boleto del ballet parking, la quemadura del sol en la piel del distribuidor de drogas y los detalles de la azotea del Caesars Palace. En ese segundo de iluminación repentina, Stu ataca los pedazos del rompecabezas en su mente y comprende el lugar exacto donde se encuentra el novio. El grupo corre de regreso al hotel a toda velocidad y sube frenéticamente hacia la azotea del complejo. Al abrir la puerta de servicio que da acceso al techo, encuentran a Doug acostado sobre una frazada, profundamente bronceado, insolado y exhausto, pero completamente sano y salvo. Stu explica que la noche anterior, como parte de una broma pesada de despedida de soltero, llevaron a Doug ebrio a la azotea junto con su colchón y cerraron la puerta por fuera. Doug quedó atrapado en el techo durante más de 24 horas, sin teléfono ni agua, utilizando el colchón arrojado sobre la estatua para intentar hacer señales de humo a la ciudad. Con el novio finalmente rescatado y a solo 4 horas de la ceremonia en California, el grupo realiza el trámite de salida del hotel. En el vestíbulo se encuentran con Jade, quien se despide cariñosamente de Stu y le devuelve el valioso anillo de compromiso familiar. Reconociendo la amabilidad y madurez de la joven, Stu decide terminar su ciclo de sumisión con Melissa y le promete a Hyde regresar a Las Vegas la semana siguiente para tener una cita romántica real. El viaje de regreso por carretera se convierte en una carrera contra el reloj a bordo del destruido convertible Mercedes-Benz. Los 4 hombres se cambian de ropa y se arreglan dentro del vehículo en movimiento, mientras Alan consigue trajes limpios a través de sus conocidos. Durante el trayecto, Doug encuentra en los bolsillos de su saco los $80,000 originales en efectivo pertenecientes al señor Chow, revelando que el dinero siempre estuvo dentro del automóvil y que la confusión del maletín fue producto de la borrachera. El vehículo llega al jardín de la residencia familiar justo en el momento exacto en que los invitados y los músicos están por retirarse del lugar. Tracy corre a abrazar a Doug,
quien le pide disculpas por el retraso sin entrar en detalles sobre los eventos salvajes de la noche previa. La boda se celebra de manera emotiva y perfecta. Durante la recepción, Melissa increpa violentamente a Stu por la suciedad de su traje y su diente faltante, pero esta vez Stu encuentra su propia fuerza interior. Le responde con firmeza, rompe su relación tóxica con ella frente a todos los invitados y decide disfrutar de la fiesta en libertad. En la escena final de la película, mientras la recepción continúa alegremente en el jardín, Alan se acerca a Phil, Stu y Doug, mostrando una cámara digital compacta que encontró olvidada en la cajuela del automóvil. La memoria de la cámara contiene las fotografías detalladas de absolutamente todo lo que ocurrió durante la noche perdida en Las Vegas. Los cuatro amigos se sientan alrededor de la pantalla para observar las imágenes de las locuras, las peleas, las apuestas, la extracción del diente de Stu y la noche descontrolada, acordando juntos eliminar las fotografías para siempre una vez que terminen de verlas, cerrando la historia con la frase icónica de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Análisis global, recepción e impacto cultural de la película. A nivel de análisis cinematográfico, ¿Qué pasó ayer? Destaca por su brillante combinación de géneros. Aunque vendida como una comedia comercial de clasificación restrictiva, la estructura escrita por John Lucas y Scott Moore utiliza las reglas clásicas del cine de misterio policíaco. Los personajes no avanzan en la historia por decisiones proactivas de viaje, sino mediante la deducción de pistas físicas, análisis de evidencia forense e interrogatorio a testigos en un ambiente urbano caótico. Esta estructura narrativa mantiene al espectador enganchado en la resolución del enigma principal, mientras la comedia física y situacional ocurre de manera natural. El éxito comercial de la cinta fue un fenómeno sin precedentes en la industria del cine moderno. Con un presupuesto de producción sumamente modesto, estimado en $35 millones, la película recaudó más de $467 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la comedia de clasificación R más taquillera de la historia en el mercado norteamericano en su momento. El desempeño en taquilla catapultó de inmediato las carreras internacionales de Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis, además de revitalizar la imagen pública del boxeador Mike Tyson y transformar la ciudad de Las Vegas en un destino de turismo pop de escala masiva. El análisis de los personajes demuestra un equilibrio arquetípico perfecto dentro de la comedia de conjunto. Phil representa la impulsividad, el liderazgo cínico y el deseo de escape de las responsabilidades adultas. Stu encarna el conflicto interno del hombre dominado que encuentra su liberación e identidad personal a través del caos extremo. Alan funciona como el elemento impredecible, un niño atrapado en el cuerpo de un adulto cuya soledad e inocencia destructiva desencadenan el conflicto, pero también aportan la lealtad absoluta al grupo. Finalmente, Doc actúa como el catalizador moral, el objetivo unificador cuya ausencia obliga a la manada a madurar, cooperar y superar sus diferencias para convertirse en una verdadera familia por elección. Para comprender de manera integral el impacto que tuvo esta producción cinematográfica dentro de la industria del entretenimiento contemporáneo, es fundamental ir más allá de la simple sinopsis argumental y adentrarse en los componentes artísticos, comerciales y culturales que convirtieron a esta cinta en un fenómeno de época. El éxito de la película no fue una casualidad fortuita, sino el resultado de un ensamblaje preciso entre un libreto inteligente, un trabajo de dirección caracterizado por un ritmo vertiginoso, un elenco con una química cómica excepcional y un diseño de producción que logró transformar a la ciudad de Las Vegas en un personaje vivo dentro del relato. Comenzando con el análisis detallado de los personajes principales, Phil Winnick representa la encarnación del arquetipo del líder carismático, pero profundamente cínico. A través de la interpretación de Bradley Cooper, Phil no es simplemente el sujeto atractivo del grupo, sino una figura compleja que canaliza la frustración de la adultez joven.
Su trabajo como profesor de educación primaria contrasta fuertemente con su desprecio por las normas sociales y su constante manipulación de las situaciones para su propio beneficio. Sin embargo, a pesar de su fachada de arrogancia y desinterés, Phil demuestra una lealtad inquebrantable hacia sus amigos cuando la situación se vuelve crítica. Su evolución a lo largo del metraje muestra a un hombre que, aunque disfruta del caos de la vida nocturna, reconoce la importancia de la hermandad y la protección de su grupo cercano. Por su parte, Stu Price, interpretado magistralmente por Ed Helms, ofrece la transformación emocional más completa y satisfactoria de toda la historia. Stu inicia la travesía como un hombre profundamente castrado por la dinámica tóxica de su relación amorosa, dominado por el miedo, la ansiedad y la necesidad neurótica de mantener el control absoluto sobre su entorno. La pérdida física de su diente incisivo funciona como una metáfora visual de la ruptura de su fachada de perfección. Conforme el misterio de la noche anterior se desentraña, Stu se ve obligado a confrontar sus propios prejuicios, descubriendo en Cade a una persona más auténtica, cálida y comprensiva que su propia prometida. El clímax de su desarrollo no ocurre cuando resuelve una pista, sino cuando encuentra la fuerza interior para liberarse del dominio psicológico de Melissa, proclamando su independencia en la escena de la boda. El personaje de Alan Garner, llevado a la pantalla por Zach Galifianakis en la actuación que redefinió su carrera profesional, actúa como el verdadero motor impredecible de la narrativa. Alan es un hombre de 30 años con el desarrollo emocional e intelectual de un niño desadaptado. Su obsesión por ser aceptado dentro de un grupo de amigos lo lleva a cometer el acto irresponsable de drogar al grupo con flunitrazepam, no por malevolencia o malicia, sino por el deseo infantil de asegurar que todos pasaran una noche inolvidable juntos. Su estética extravagante, sus comentarios fuera de lugar y su desconexión total de la realidad convencional proporcionan la mayor cantidad de momentos cómicos, visuales y verbales de la cinta, al tiempo que su habilidad matemática secreta en las mesas de blackjack le otorga un arco de redención genuino ante los ojos de sus compañeros. Finalmente, Doug Linebrink, interpretado por Justin Bartha, cumple la función narrativa del MacGuffin viviente. Aunque su tiempo en pantalla es significativamente menor en comparación con los otros tres integrantes de la manada, su presencia ausente motiva cada una de las acciones de los protagonistas. Doug es retratado como el pegamento emocional que mantiene unidos a hombres tan diferentes entre sí. Su carácter afable, empático y paciente es la razón por la cual Alan es incluido en el viaje y la razón por la cual Phil y Stu están dispuestos a arriesgar su integridad física, su libertad legal y su estabilidad financiera con tal de encontrarlo a tiempo para llevarlo al altar. Desde la perspectiva del análisis crítico y la recepción de la prensa especializada, la película fue aclamada por romper con las convenciones habituales de la comedia gamberra o de clasificación restrictiva de finales de la década de los 2000. Mientras que muchas comedias contemporáneas dependían casi exclusivamente del humor escatológico o de chistes inconexos sin sustento narrativo, la obra dirigida por Todd Phillips destacó por la solidez de su estructura dramática. La decisión de estructurar la trama como un procedimiento detectivesco, donde los protagonistas deben juntar evidencias para resolver un crimen involuntario, mantuvo el interés del público no solo por los chistes, sino por la resolución del misterio central. Diversos analistas cinematográficos elogiaron la dirección de fotografía y la paleta de colores empleada durante el filme. A diferencia de las comedias tradicionales, que suelen utilizar una iluminación plana y brillante de estilo televisivo, la película adoptó una estética cinematográfica estilizada, utilizando tonos cálidos, dorados y saturados para representar el atractivo deslumbrante de Las Vegas, contrastados con tonos áridos, polvorientos y desérticos para las secuencias diurnas de la resaca. Esta aproximación visual elevó el tono de la producción, otorgándole una textura visual digna de una película de acción o de un thriller policíaco de alto presupuesto.
En lo referente a los datos curiosos de producción y detrás de cámaras, existen múltiples anécdotas fascinantes que demuestran la dedicación del equipo creativo. Por ejemplo, la famosa escena en la que Stu descubre que le falta un diente no requirió de efectos especiales digitales ni de prótesis de maquillaje complejas. El actor Ed Helms nunca desarrolló uno de sus incisivos adultos de manera natural, por lo que utiliza un implante dental permanente desde su adolescencia. Para el rodaje de la película, simplemente le pidió a su dentista personal que le retirara la corona del implante durante varias semanas para lucir el hueco real en su dentadura. Otro dato de producción sumamente relevante involucra la participación del animal salvaje. Para las escenas filmadas con el tigre dentro de la suite y el automóvil, la producción utilizó animales reales entrenados junto con réplicas animatrónicas hiperrealistas creadas por el taller de efectos especiales de Jim Henson. Las réplicas animatrónicas se utilizaron principalmente para las secuencias en las que los actores debían interactuar físicamente a corta distancia o golpear al animal de manera ficticia, garantizando la seguridad absoluta del elenco y el trato ético de las criaturas durante todo el proceso de filmación. La inclusión del famoso boxeador Mike Tyson en el reparto fue otro de los aciertos de producción más comentados por la audiencia global. Inicialmente, el papel del dueño del tigre estaba pensado para otras figuras públicas, pero el director Todd Phillips insistió en contratar a Tyson para añadir un elemento de peligro real y comedia surrealista. El propio Tyson ha confesado en diversas entrevistas que aceptó participar en el proyecto en un momento complejo de su vida personal, y que el éxito masivo de la película le permitió conectar con una nueva generación de fanáticos, transformando su imagen pública en la cultura popular.